Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. En el Antiguo Testamento estamos estudiando el libro de Génesis. A continuación empezamos a leer desde el capítulo 12 en adelante. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu pariente y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encima sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios de Faraón la vieron y fueron a contarle al Faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asno y asna, y le dieron camello. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev.
Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negué, Abraham regresó por etapa hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido ante un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañándolo, Abraham, tenía rebaño, ganado y tienda de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tiene toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te va a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te va a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde está y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. En aquel tiempo los reyes de Amrafel, de Sinar, Arió, de Elazar, que Dorlomer, de Elán, y Tidal de Goyín estuvieron en guerra contra los reyes Vera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Siná de Admad, Semeber de Seboyín y el rey de Bela, es decir, Zoar. Estos 5 últimos anunciaron fuerzas en el valle de Sidim, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él
salieron y derrotaron a los refaístas en la región de Astaró, Carnayín. Luego derrotaron a los susitas en Han, a los emitas en Sabé, Kiriatayín, y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver llegaron hasta en Mispat, es decir, Cadet, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra, Adna, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes que Doal Laomer de Elán, Tidal de Goyín, Anrafel de Sinar y Arios de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ello, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Unos de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Abner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y lo derrotaron, persiguiéndolo hasta Jobat, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabet, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que no es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham.
No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manre, que tomen ellos su parte. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tema, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué va a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo ni herencia? La recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puede. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, lo partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no le partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham la espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que lo esclavizará y luego los descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya sea muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendiente le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los quenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los retaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeos y los jebuseos.
Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijo, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todo y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el polvo que está entre Cade y Beret se conoce con el nombre de pozo de viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 87 años cuando nació Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te han confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré
en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo y con tus descendencias, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidará la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días del nacimiento. Los niños nacidos en esa casa, como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberá ser circuncidado. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella le daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblo. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamará Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a lo criado nacido en su casa, a lo que había comprado con su dinero, y a todos los otros varones que habían en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Hermanos, ayer, hoy y siempre, habla Dios a nuestra conciencia, y cuando nosotros estudiamos su palabra y la leemos,
la guardamos adentro de nuestro interior y la meditamos, la rumiamos a través de un análisis profundo en qué esta palabra se va a relacionar con mi vida presente y ahora, porque Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros directamente en el momento que abrimos la Biblia, que es la enciclopedia histórica divina, de historia extraordinaria, de cosas extraordinarias que a través de los años no se han podido borrar porque fueron tan reales y fueron inspiradas directamente en un orden divino. De cualquier forma la quisieron ocultar, quisieron desaparecerla, pero aún así nosotros, que no somos grandes estudiosos, vemos que todo eso que se dijo en el Antiguo Testamento, hoy nosotros lo vemos y lo comprobamos en nuestra propia vida. Dios es un Dios profundamente amoroso y su misericordia se renueva cada día, cada mañana. Al abrir nuestros ojos, ahí presente está la misericordia de Dios. Y Dios tuvo misericordia con Abraham, y el amor de Dios por Abraham fue tan grande que le ofreció una nación que, si él pudiera contar el polvo de la tierra, dice, podría contar su descendencia. Y nosotros estamos viendo ese amor profundo que Dios Padre, creador de la existencia, tiene para con todo. No hay excepción de personas. Dios ama a todos sus hijos, ama a Ismael como ama a Isaac. Decide bendecir a quien Él decide bendecir y decide darle a cada quien lo que le corresponde. A nosotros nos toca buscarlo y estar en su presencia. Buscarlo sin cesar y estar en su presencia en medio de conflictos, circunstancias, situaciones difíciles. Buscar al Padre, porque el Padre se goza en que lo busquemos y decide darnos lo que Él decida, pero aunque no nos diera nada, solo estar en su presencia es demasiado. Y a través de su Hijo Jesucristo regaló gratuitamente la gracia de la salvación, que a nosotros no nos costó nada, no nos cuesta nada, un centavo no hay que pagar por la gracia. Y descubrimos y nos damos cuenta que la gracia no es por las obras que nosotros hagamos, porque es un deber hacer una obra caritativa y ayudar. Por eso no vamos a ganar una salvación, una gracia de la salvación, sino es por la obediencia, sino es por estar frente a Él, es por buscar su presencia, es por buscarlo a Él, es por hacer un esfuerzo de encontrar qué me habla de Él, quién me habla de Él, quién es Él. Y cuando nosotros nos reunimos en comunidad, nos hablan de Él y nos educan de Él. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos sobre Él, investigamos de Él y escudriñamos y nos ponemos entremetidos a saber quién es ese tan grande. Y cuando nosotros estamos a solas y buscando su presencia, oramos con Él, entonces interactuamos con Él. De manera que la salvación hay que conseguirla a como cueste, pero hay que conservarla porque se nos puede ir de las manos. Pero cuando ya nosotros aceptamos una convicción y humilde en una situación de aceptar a cambiar, y Jesús viene a nuestra vida y Jesús nos llena y nos capacita y nos guía, y cargamos nuestra cruz y le seguimos a Él, el Espíritu Santo viene en ayuda de nosotros y nos ayuda a mantenernos para estar en la presencia con el hermoso, profundo y amoroso Padre Celestial.